En este vídeo vamos a resolver el examen de 2020 de las matemáticas de las PCE. Es el modelo 3, ¿vale? Teníamos otro vídeo con el modelo 1, en este caso vamos a grabar el modelo 3. En este vídeo solo vamos a ver las preguntas de tipo test. Entonces, recordad que este año, el año pasado y este año son 15 preguntas a escoger 10, por tanto vamos a resolver las 15. Nos dicen en el primero, el sistema de ecuaciones siguiente tiene una solución, no tiene solución o tiene infinitas soluciones. Lo que nos quieren preguntar es si este sistema de ecuaciones que nos dan, qué tipo de sistema es, ¿no? Si fuese un sistema compatible determinado, sabemos que tiene una única solución. Si fuese un sistema incompatible, diríamos que no tiene solución. Y si fuese un sistema compatible indeterminado, pues tendríamos infinitas soluciones. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que estudiar para saber qué tipo de sistema tenemos? Pues tenemos que estudiar el rango, ¿vale? El rango de la A y de la A ampliada. Nos lo hacemos. Hacemos primero, pasamos este sistema a una matriz, es decir, 3, 1, 5, 1, menos 1, 1, 0, 2, 2. Y los términos independientes, 1, menos 2 y 1. Y 4, perdón. Vale, entonces, teniendo lo que es la matriz A y la matriz A ampliada, lo que vamos a hacer son los rangos de cada una. Los rangos se estudian con el determinante. Entonces, hacemos el primer determinante, el determinante de A. Y es 3, 1, 5, 1 menos 1, 1, 0, 2 y 2. ¿Vale? Vamos a ver lo que nos da este determinante. Cuando el determinante de 3 por 3, que es el de orden mayor, da distinto de 0, significa que el rango es 3. Y ahora deberíamos de calcular también el determinante de A ampliada, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque el rango de A ampliada siempre tiene que ser igual o 1 mayor que A. Y no puede ser de 4 porque no tenemos 4 filas, tenemos un máximo de 3 filas. Por tanto, las dos van a ser de rango 3. Y según el teorema de Rouchet, esto implica que tenemos un sistema compatible determinado, es decir, una única solución para X, para Y y para Z. Por tanto, la opción correcta es la A. En el 2 nos piden el rango de la matriz. Otra vez lo mismo, ¿vale? Hacemos este determinante exactamente igual que hemos hecho este y veréis que da distinto de 0 y por tanto cuando el determinante de 3 por 3, que es el más grande, da distinto de 0, el rango es 3. En el ejercicio 3 nos dicen sea la matriz A, esta de 3 por 3 que nos dan, no es invertible cuando... Vale, tenemos que entender qué nos están preguntando. ¿Qué significa que no es invertible? Que no tiene inversa, ¿vale? Otra forma de preguntarlo, no tiene inversa. ¿Y cuándo una matriz no tiene inversa? Lo ponemos aquí, ¿vale? Existe la inversa de una matriz si y solo si su determinante es distinto de 0. Por tanto, cogemos esta matriz, calculamos su determinante y lo igualamos a 0 para obtener esos valores de m, para los cuales nos van a hacer 0 ese determinante. Por tanto, esto nos queda 3, 0 y 0, menos m cuadrado más 6. Y por tanto, la m al cuadrado, la m es igual a la raíz cuadrada de 6 y 9. Es decir, de 3 y menos 3. Recordad que la raíz cuadrada tiene el valor del más y el menos, ¿vale? Es decir, ¿qué quiere decir esto?
que cuando m es 3 o es menos 3, este determinante es igual a 0. Y eso quiere decir que cuando sea igual a 0, no existirá inversa. Por tanto, para estos dos valores no existirá inversa. Vale, ahora nos dan las matrices A, B y C, pequeñitas de orden 2×2, y nos piden que calculemos A menos BC. Lo primero que tenemos que hacer es multiplicar B por C y luego le restaremos la A. Vale, entonces vamos a hacer primero esa operación de B por C. Dos matrices, no se multiplica elemento por elemento, hay que multiplicar fila por columna. ¿Vale? Por tanto, vamos a obtener una matriz del mismo orden, de 2×2, y en la primera posición lo que vamos a hacer es multiplicar fila 1 por columna 1, 0 por 1 más 1 por 1. En la segunda posición, fila 1, columna 2, 0 por 0 más 1 por 0. En la posición 2, 1, multiplicaremos fila 2 por columna 1, 2 por 1 más menos 1 por 1, es decir, 2 menos 1, 1. Y en la última, fila 2, columna 2, 2 por 0 y menos 1 por 0. Nos da esto. Y ahora vamos a hacer ya la ecuación que nos piden. Es decir, la matriz A menos lo que nos ha dado esa multiplicación. 1, 0, menos 1, 3. Ahora sí, para restar, sí que restamos elemento con elemento. Es decir, 1 menos 1, 0 menos 0, menos 1 menos 1 y 3 menos 0. Por tanto, la respuesta correcta es 0, 0, menos 2, 3, la B. Vamos al ejercicio 5. Nos dan una matriz, 0, 1, A, 0, y nos dicen que la ecuación matricial A al cuadrado menos A por I es igual a O, siendo la I la identidad y siendo la O la matriz nula. La matriz nula implica que es todo 0 y la matriz de identidad es que todo es 0 excepto la diagonal principal, que son unos. ¿Vale? Y entonces nos dicen que verifiquemos o que veamos cuáles de estas tres opciones cumplen con esta ecuación. Bien, pues me la voy a copiar. ¿Vale? Y estos son los datos del enunciado. Y vamos a verificar que realmente se cumple lo que nos están pidiendo. Siempre que nos pongan una potencia, tenemos que descomponerla. A al cuadrado es lo mismo que A por A. Menos A por I igual a O. Sabemos que la I es la identidad, es decir, 1, 0, 0, 1. Y sabemos que la O es la matriz nula, 0, 0, 0, 0. Por tanto, sustituimos. ¿Vale? Vamos a hacer 0, 1, A 0 por 0, 1, A 0, que sería A por A, menos el parámetro A. Recordemos que las minúsculas siempre son parámetros y las mayúsculas son matrices. Por la identidad tiene que ser igual a 0. Vale, pues vamos a hacer primero esta operación, fila por columna. 0 por 0 más A por 1. 0 por 1 más 1 por 0. A por 0 más 0 por A. A por 1 más 0. Y también vamos a hacer esta otra operación. A por 1, A por 0, A por 0, A por 1. Entonces tenemos que comprobar que cuando hagamos esta resta nos va a salir todo 0. Es decir, la matriz nula, 0, 0, 0, 0. ¿Vale? Entonces, A menos A, 0. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. A menos A, 0. Se comprueba que para cualquier valor de A, esto nos va a dar todo 0. Es decir, en las soluciones, en las posibles soluciones, nos dicen que A igual a 2 o que A igual a 1, pero no. Realmente cualquier valor de A se comprobará, o sea, se obtendrá siempre 0, 0, 0, 0, 0. ¿Por qué? Si aquí en la A
sustituimos el 2, pues será 2 menos 2. Si sustituimos el número 1000, será 1000 menos 1000. O el menos 10 menos 10 menos menos 10, ¿vale? Al final se anula, porque será el mismo valor restando sobre sí mismo, ¿vale? Entonces se verifica que esa ecuación es real para cualquier valor de A. La respuesta correcta es A. En el 6 nos dicen, el conjunto de soluciones del siguiente sistema es... Bien, no le hagáis mucho caso a esto que os están dando, ¿vale? Porque aquí lo único que os indica esta información es que el parámetro lambda es un número real, pero bueno, de momento yo lo quitaría, ¿vale? Solo nos interesa saber los valores de x, de y, de z. Es decir, nos están dando la x, la y y la z. Es una ecuación vectorial, ¿vale? Ya que lo mismo nos dan la x, la y y la z. Y si os dais cuenta, en las tres opciones, las tres incógnitas, aquí tenemos la z, en la primera opción a la x la han sustituido por lambda, en la b ha sido la y y en la c ha sido la z. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es comprobar. Sustituimos en la x, vamos a hacer la primera opción, sustituimos la x por lambda y vamos a comprobar que sustituyendo este valor en el sistema de ecuaciones vamos a obtener este valor de y y de z. Si resulta que no, pues comprobamos sustituyendo la y por lambda. Y entonces comprobaríamos que estas dos soluciones sean la x y la z. ¿Que tampoco nos da? Pues entonces comprobaríamos con la z. ¿Vale? De todas formas, la solución correcta es la A, por tanto, ahora cuando lo haga con la primera opción, me va a salir directamente. Vale, sustituimos la x por lambda. Eso implica que lambda más y es igual a 1. Si despejamos esta y, nos sale que y es igual a 1 menos lambda. ¿Concuerda? Vamos a comprobar la z. Y esto nos va a salir menos 3 más 1 menos 2 lambda partido 2. Menos 3 más 1 son menos 2, menos 2 lambda partido 2. Lo podemos dividir todo entre 2, que son múltiplos, y nos daría menos 1 menos lambda. ¿Vale? Correcto. Nos ha salido las tres soluciones. La x, la y y la z. La primera es la correcta. En el 7 nos dicen que sea una matriz cuadrada de 3 por 3, si el determinante de A es 3, entonces el determinante de la matriz inversa es... Bueno, pues aquí tenemos que aplicar unas pequeñas propiedades de los determinantes. Nos dicen que el determinante de A es igual a 3 y que calculemos el determinante de A a la menos 1. Sabemos que la inversa de A a la menos 1 es 1 partido A. ¿Vale? Pero lo que tenemos es el determinante, tal cual como en la matriz, se aplica también a los determinantes. Es decir, el determinante de A a la menos 1 es igual a 1 partido el determinante de A. Y como el determinante de A es 3, es 1 partido 3. Opción correcta, la B. En este caso nos dan tres vectores, v1, v2 y v3, y nos dicen si son independientes o dependientes. ¿Cómo podemos saber si tres vectores son dependientes o independientes entre sí? Estudiando el rango de la matriz. Es decir, ponemos los tres vectores en una matriz, un determinante en este caso, y vamos a estudiar el rango. Estudiamos el rango para ver si es rango 3, rango 2 o rango 1. ¿Por qué el rango? Porque el rango es el número de líneas linealmente dependientes. ¿Vale? Por tanto, hacemos el determinante y esto nos da 0. Si hacemos el de 2 por 2 también nos saldrá que es de rango 2. Por tanto, si el rango es 2, significa que no son linealmente independientes.
son linealmente dependientes. ¿Vale? Recordemos que el rango es el número de filas linealmente independientes. ¿Vale? Por tanto, si nos da un rango menos de 3, son dependientes. Vamos con el ejercicio 9. Sean A y B dos sucesos independientes de un experimento aleatorio cuyas probabilidades son la probabilidad de A 0,6 y la de B 0,2, están pidiendo la probabilidad de no A o no B. Es decir, la ley de Morgan. La ley de Morgan se aplica cuando nos piden una probabilidad en la que están los dos contrarios, ¿vale? En este caso es una unión, por tanto, tenemos que saber cuál es la fórmula de la ley de Morgan. La probabilidad de no A o no B es igual 1 menos la probabilidad del contrario, es decir, si aquí tenemos una unión, pues aquí vamos a poner la intersección, pero de las dos en positivo, no los contrarios, sino los positivos. ¿Vale? Entonces, no tenemos este valor. La probabilidad de la intersección de dos sucesos independientes, cuidado con esto, son independientes, es igual a la multiplicación de A por B. Por tanto, esto es 0,6 por 0,2, que es 0,12. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la ley de Morgan? ¿Cuál es la probabilidad de esta? Pues será 1 menos 0,12, es decir, 0,88. En el 10 nos dicen, en una bolsa hay 200 bolas con los números del 1 al 100, del 1 al 200. Se saca una bola al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que su número sea múltiplo de 5? Bueno, pues en este caso lo que tenemos que ver es del 1 al 100. Tenemos 200 bolas totales, pero necesitamos saber cuántos múltiplos de 5 hay en 200 números. Son 40, lo podréis calcular. Entonces tenemos 40 múltiplos de 5 del 1 al 200 dividido entre las bolas totales que tenemos, que son 200. Si dividimos esto, 4 partido 20 nos da un quinto o 0,2, lo mismo es. En el 11 nos dicen, en una empresa de pinturas disponen de 5 colores y forman con ellos más colores combinándolos. Cuando nos dicen una combinación de colores, estamos hablando de números combinatorios, ¿vale? Es decir, que hay que hacer números combinatorios. Y nos dicen que los vamos a agrupar de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4 y de 5 en 5. ¿Cuántos colores distintos, contando los 5 primeros, tendrá la fábrica en total? Bueno, pues lo que tenemos es 5 colores agrupados de 2 en 2. Este es el primer número combinatorio. Luego tenemos otros 5 colores agrupados de 3 en 3. Luego otros 5 colores agrupados de 4 en 4. Y otros 5 agrupados de 5 en 5. ¿Vale? Y a todo esto habrá que sumarle los 5 primeros colores, el 5,1 más bien. Vale, ¿cómo calculamos esto con la calculadora? Recordemos, los números combinatorios se calculan tecleando primero el número de arriba, luego la tecla NCR y luego la tecla del número de abajo, ¿vale? Entonces los vamos haciendo todos y al final los sumamos. ¿Vale? Estos 4 números combinatorios sumados me dan 26. Si los sumamos los 5 primeros, o que sería 5 partido 1, que sería lo mismo, nos sale 31. 31 colores distintos en total. En el ejercicio 12 nos dicen, si el 58% de la población española mayor de 18 años es de sexo femenino y entre la población de esa edad se sabe que el 24% son mujeres que fuman, ¿cuál es la probabilidad de que escogida una mujer al azar mayor de 18 años sea fumadora? Bueno, pues tenemos dos posibilidades de resolver este ejercicio. Lo podemos hacer con un diagrama de árbol, o lo podemos hacer con una tabla de contingencias. Entonces, lo que nosotros tenemos es la opción de que fuman
o de que no fuman. Y luego dentro de esto tenemos que sean mujeres y que sean mayores de 18 años. ¿Vale? Entonces esto sería una tabla de contingencia. Y aquí nos pondríamos los datos que nos está dando el enunciado. Nos está diciendo que queremos calcular una mujer fumadora mayor de 18 años. Es decir, que sea mayor de 18 años y que fume, ¿vale? Entonces nos dice el 58% de la población, aquí vamos a poner el total, el 58% de la población son mujeres. Entonces vamos a poner un 0,58. Recordemos que no podemos ponerlo en porcentaje. Siempre calculamos la probabilidad, lo ponemos en tanto por 1, 58 partido 100. Y luego nos dicen que entre esas mujeres, el 24% son mujeres que fuman. O sea, que pondríamos aquí el 0,24. Y lo que queremos calcular es esto, esas mujeres que fuman pero que son mayores de 18 años. Por tanto, esto es, si lo veis, se ve claramente que es como una especie de regla de 3, ¿vale? 0,58 por x entre 0,24. O, como mucho, si queréis, la probabilidad individual partido la total, ¿vale? Lo mismo es. Por tanto, esto sería 0,58x igual a 0,24 y la x, la probabilidad, ¿vale? Lo he llamado x, pero bueno, probabilidad de x sería igual a 0,24 partido 0,58. La individual partido la total, la ley de Laplace. Y esto nos da 0,41. Sería la opción B. Luego en el 13 nos dicen, se lanza una moneda no trucada 4 veces. ¿Cuál es la probabilidad de sacar al menos 2 caras? Bueno, pues cuando nos piden calcular una probabilidad no igual a algo, sino de al menos 2 caras en este caso, o como mínimo, ¿vale? Que sería equivalente. Al menos es como mínimo. Es decir, como mínimo 2, 3 o 4, ¿vale? De las 4 veces. No nos están pidiendo una probabilidad de sucesos, nos están pidiendo una probabilidad de distribución binomial, ¿vale? En este caso, lo que hay que hacer es aplicar la fórmula de la distribución binomial, es decir, esta. Es decir, la probabilidad de x igual a un valor de la probabilidad de éxito que queremos tener, ¿vale? La k siempre es el número de veces que queremos tener éxito. Es igual al número combinatorio entre la muestra y el número de éxito por la probabilidad de éxito elevado a k por q, que es la probabilidad de fracaso, elevado a n menos k, ¿vale? Entonces, cuando nos dicen al menos 2, nos estamos refiriendo a mayor o igual que 2. Y mayor o igual que 2 implica probabilidad. ¿Cuándo vale 2? ¿Cuándo vale 3? ¿Y cuándo vale 4? Entonces, importante que nos pongamos aquí los datos que nos dan el enunciado. Como nos dicen que es una moneda, sabemos que la probabilidad de éxito es de el 50% y la del fracaso es el otro 50%. O nos sale cara o nos sale cruz, ¿vale? La cara, sacar cara sería el éxito y sacar cruz sería el fracaso. Calculamos individualmente cada una de estas 3 probabilidades y entonces nos sale, por ejemplo, en la primera, para calcular 2, hacemos el número combinatorio entre la muestra, que es el número de veces que tiramos la moneda, y el número de veces que vamos a tener éxito, que es esta, la k, por 0,5 elevado a k por 0,5 elevado a 4 menos 2, que es 2, ¿vale? Y aquí pues me he ido haciendo los cálculos de cada una. Tenéis que tener en cuenta, por ejemplo, en esta última, que el número combinatorio cuando son iguales es 1 y un número elevado a 0 es 1, ¿vale? Por tanto, aquí es simplemente 0,5 elevado a 4. Y ya está, y solo queda sumar las 3, ¿vale? Sumamos las 3 respuestas y nos sale en decimal o en fracción. Fracción sería 11 partido 16. Vale, el 14. Se lanzan 3 dados iguales de 6 caras que tienen dibujados en cada cara un número del 1 al 6. ¿Cuál es la probabilidad de sacar 17 puntos o más? Bueno, pues en este caso
lo que estamos haciendo son números combinatorios, tenemos que calcular las combinatorias. Entonces tenemos que ver cuántos casos favorables tenemos y cuántos casos desfavorables tenemos. Lo primero en lo que tenemos que pensar es que tenemos 3 dados, ¿vale? 3 dados de 6 caras cada uno. Entonces lo primero que necesitamos saber es cuáles son todas las posibles combinaciones que vamos a obtener. Y eso sería 6 elevado a 3, ¿vale? 6 caras de 3 cubos. Y esto nos da 216. Esto es el total de casos favorables que vamos a tener, ¿vale? De casos que nos pueden salir de combinaciones posibles. Vale, y luego tenemos que pensar en la probabilidad de 17 puntos o más. Bueno, pues pensando que si tenemos 3 dados y sumamos el máximo, que serían 6 más 6 más 6, solo nos puede salir 17 puntos o 18 puntos, ¿vale? Solo tenemos esas dos posibilidades. Vale, entonces, para sacar un 17 necesitaríamos obtener un 5, un 6 y otro 6. ¿Vale? Pero no es la única combinación, podemos tener más combinaciones, esto hace un total de 17. Siempre vamos a tener que sacar 2 6 y un 5, pero no necesariamente en este orden, tenemos que tener en cuenta todos los posibles órdenes, ¿vale? Entonces podría ser que en el primer caso nos saliese un 6, en el segundo el 5 y en el tercero el 6. Esto vuelve a sumar 17. Y también tenemos la posibilidad de sacar los 6 en las dos primeras tiradas y en la tercera sacar ese 5. Esto también suma 17, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta estos 3 posibles casos. Y aparte también el de 18 puntos, que ese solo tiene una posibilidad, que es sacarlo todo 6. 6, 6 y 6 son 18. Entonces, ¿cuántos casos, cuántas combinaciones posibles tenemos? Tenemos 4 combinaciones. 1, 2, 3 y 4. 4 combinaciones en las que se suma 17 o 18. ¿De cuántos casos totales? 216. Y esto nos da 1 partido 54. Ejercicio 15. Con los dígitos 2, 4, 6 y 8, ¿cuántos números distintos de 3 cifras se pueden formar si no pueden tener dígitos repetidos? Vale. Cuando nos te están diciendo directamente que no pueden haber números repetidos, estamos hablando de variación, ¿vale? Y también podemos distinguir la variación porque nos están dando un intervalo, bueno, que generalmente no los vamos a coger todos, ¿vale? No estamos cogiendo del 0 al 8, sino estos 4 valores. Pero bueno, para poder saber diferenciar entre permutación y variación, casi siempre que sepáis que cuando nos están pidiendo números sin repetir, estamos hablando de variación. ¿Y cómo hacemos la variación? Bueno, pues en la variación tenemos que pensar en el número de dígitos que tenemos, que son 4, ¿vale? Y lo ponemos arriba. Y luego abajo vamos a poner el número de cifras que nos están diciendo que quieren que hagamos, que son 3. Entonces, ¿cómo calculamos esta variación? Pues lo que hacemos es el 4 multiplicarlo por los números de orden hacia el 1, ¿vale? De mayor a menor, el número de veces que nos ponga aquí. Esto indica el número de veces que se debe de repetir esta multiplicación, es decir, 4 por 3 por 2, ¿vale? Es decir, empezamos con el 4 y vamos hasta el 1, 1 por 1, multiplicando el número de veces que nos indique aquí. 4 por 3 por 2. Si aquí nos hubiera puesto un 2, pues sería 4 por 3. Y si nos hubiera puesto un 4, 4 por 3 por 2 por 1, ¿vale? El número de veces que tenemos que ir atrás. 4 por 3 por 2 son 24.